Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles en lo que es la última sesión de este año de nuestro ciclo. Entonces, bueno, pues qué bueno que están todas por aquí. Em, y bueno, pues antes de presentar a nuestro ponente de esta tarde, pues agradecerles a aquellas personas que han venido teniendo constancia durante todo el año conectándose. Y bueno, pues ojalá nos haya servido a todos y todas. Em, es temprano todavía, pero voy a ir presentando a la maestra Roxana para, pues por respeto a quienes se han conectado de manera puntual. Y si tú traes alguna presentación, la puedes compartir sin mayor problema. ¿Sí? Bueno, entonces presento a la maestra Roxana Abigail Montejano Villaseñor. Ella, bueno, es abogada. Tiene un diplomado en embarazo y maternidad infantil, es maestra en derechos humanos y pronto será doctora en derecho, ¿no? Por el doctorado interinstitucional de derecho, ¿no? Que es un experimento que hay ahora entre varias universidades, ¿no? Que están ahí eh, de manera conjunta. eh, Proveyendo, ¿no? Como de este modelo educativo, ¿no? Además, ella ha sido docente en diferentes universidades, ha sido asesora jurídica del registro civil, abogada litigante, y bueno, ya hace un tiempo se ha venido especializando en estos temas de género con relación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, sin más, muchas gracias, Roxana, por estar acá a nombre de la Escuela Judicial, de la magistrada presidenta Olga Regina García López, em, quien pues ha estado apoyando que se realicen estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, gracias por tu tiempo y te escuchamos. Si quieres compartir, puedes hacerlo. Em, Te voy a hacer coanfitriona para cualquier cosa. Y cualquier cosa aquí estamos. Ok. Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al doctor también David Gutiérrez Manix por la presentación, por la invitación también a formar parte de estas videoconferencias que obviamente tienen el enfoque, o bueno, tienen como parte de los objetivos la sensibilización en temas de derechos humanos, como entre muchos otros, y claro que estos espacios hay que aprovecharlos en la medida posible, ¿no? Así que gracias anticipadas por su escucha, por sus comentarios y las dudas pues que tengan al respecto. Por supuesto que las podemos abordar al final de la presentación. Sí, me voy a permitir compartir la pantalla, aunque invariablemente casi todo me lo voy de fluido, pero si no también es como para detenerme en algunos puntos que luego en algún momento se me pasan mencionar o que son pertinentes y por ir tan concentrada, pues también se me van en algún momento. Entonces, bueno. Precisamente el tema que hoy vamos a abordar es el hablar de las mujeres privadas de la libertad, enfocándonos en cuáles son esos retos y esos objetos, esos obstáculos para que las mismas puedan acceder a la justicia. Quiero partir de dos puntos principales para que lo tengan ustedes aquí claro. Primeramente, el que podamos ver al derecho más allá de ese cuerpo jurídico, más allá de ese conjunto de normas que está establecido, que invariablemente es necesario porque necesitamos un Estado de Derecho y en este tipo de situaciones más porque nos dan la pauta para regular la forma de actuación, en este caso de las autoridades. Sin embargo, siempre les digo a mis alumnos y a los cuales tengo aquí ahorita por parte de la Universidad Cuauhtémoc, que vean siempre el derecho más allá de un conjunto de normas, sobre todo en este siglo XXI, donde necesitamos auxiliarnos de otras ciencias, donde necesitamos otros métodos para poder dar solución a esas diferentes realidades sociales que aquejan a diversos grupos poblacionales, entre ellos este que es las mujeres privadas de la libertad. También cuando hablo del acceso a la justicia, me refiero a algo más allá de un proceso jurídico que tiene que ver con el acceso a instituciones, que tiene que ver con el procedimiento penal, exactamente. Sí lo abarca, obviamente lo incluye,
pero voy más allá a un enfoque de justicia social, de un enfoque desde la distribución de la riqueza, desde el acceso a los bienes y servicios, también, para que sea un tema más profundo y para que veamos también cómo esa mala distribución de la riqueza, ese sistema capitalista en el cual vivimos, influye en condiciones de vida como el de las personas privadas de la libertad. Entonces, esta presentación, aparte de tener esto, pues lo podemos englobar en que conlleva un enfoque crítico, ¿no? De esta manera, partamos de inicio de conocer cuáles son muy básicamente, porque no es el objetivo de la presentación, pero para tenerlo en cuenta, que pues a partir del siglo XVIII y como resultado de esa postura del liberalismo clásico humanitario surge la prisión o se formaliza se formaliza lo que son la prisión como castigo para cuando el sujeto activo o las personas delincuentes criminales se cometían un delito, ¿no? Tenemos esta postura que dentro del liberalismo clásico se dice que la cárcel surge desde una perspectiva humanista, surge para terminar con esos castigos crueles, esos castigos inhumanos, ¿no? Con las penas corpóreas inclusive. Sin embargo, otros autores como son Kropotkin-Pior, como son Pavarini, Mieloz y Michel Foucault, que no podemos dejar de mencionarlo, nos dan la otra parte, ¿no? Nos dan la otra visión, esta realidad histórica que tiene que ver con el hecho de que la verdad es que la cárcel no tiene un sentido tan humanitario como pudiera aparentar o como se pretendía con esta visión del liberalismo clásico humanitario. Nos dicen ellos que, bueno, cada uno en sus diferentes obras, que la cárcel en realidad surge en algún punto, sí, para controlar a una parte de la población, que también se le ve como una forma de sostener a ese sistema capitalista, ¿no? Porque se le ve como mano de obra barata. Recordemos que dentro de los sistemas, dentro del sistema penitenciario, en el régimen penitenciario específicamente, está la parte del trabajo, porque estar en la cárcel cuesta. Y muchas de estas personas se siguen haciendo cargo también de sus familias, como lo vamos a ver en el caso de las mujeres, dentro de la prisión. Pero acá, en relación con esta cuestión del trabajo, pues las personas privadas de la libertad, aquí hablando en términos generales, se ven como mano de obra barata, ¿no? Para contribuir, porque pues obviamente no es exclusivo, a ese sostenimiento de este sistema capitalista. Y la perspectiva que a mí con la cual más me siento identificada por el trabajo de investigación que llevé específicamente en la maestría en Derechos Humanos, es con la visión que maneja Michel Foucault. Cuando Michel Foucault dice que la cárcel, desde su infraestructura, está elaborada no solamente para castigar corpóreamente, sino que va más allá, ¿no? Que llega a ser un castigo inclusive del alma. ¿Por qué? Porque la cárcel lleva la zonificación del tiempo, del espacio, pero también obviamente lo corporal. Recuerden el modelo del panóptico con Jeremy Bentham, ¿no? El objetivo, Michel Foucault nos dice, bueno, es poder ejercer este sistema de control, de vigilancia, de disciplina, sí sobre el cuerpo, pero inclusive, les reitero, sobre del alma. Entonces, tenemos que con este tipo de perspectiva crítica, vemos que la prisión surge como otro tipo de castigo, ¿no? Un castigo mucho más profundo, un castigo que, como bien les comentaba, pues no tiene para nada esa perspectiva humanista. A eso hay que sumar que con el paso del tiempo, ya vámonos a esta sociedad contemporánea, la mayoría de las personas tenemos arraigado en el imaginario social que las personas privadas de la libertad, independientemente del castigo o bueno, de la pena formal, de la punibilidad que viene a raíz de una sentencia, si es que se comprobó el delito, estamos excluyendo esta figura de la prisión preventiva, pero supongamos que hay una sentencia donde es una sentencia condenatoria. También tenemos muy arraigado el hecho de que las personas que están privadas de la libertad deben de sufrir, deben de padecer. Se ha ido rompiendo con esto gracias al enfoque de derechos humanos, pero todavía hay gran parte de la sociedad que sigue pensándolo. También hay que tener presente que a veces nosotros que nos situamos en este campo del conocimiento, que tenemos acceso a estos cursos, que tenemos acceso a estudiar o al simple hecho de leer un libro desde una perspectiva crítica, nos vamos olvidando un poco de ese paradigma, pero otras personas que no tienen el acceso, no tienen la oportunidad o que también tienen algún
algún pensamiento de carácter ortodoxo o doctrinario, no piensan de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cárcel tiene también esta perspectiva, ¿no? Que las personas privadas de la libertad pues deben de sufrir. Ahora bien, como ya les adelantaba, precisamente en este sentido, este control, este castigo y esta vigilancia mediante esta disciplina que se ejerce en la prisión, pues se habla entonces de una institución de carácter totalizador, es decir, que abarca todos los espacios de la persona, desde los que están fuera de la reclusión, es decir, estas categorías que se quedan fuera, la vida que se quedó fuera, y ahora la parte que van a vivir dentro, ¿no? La parte privadas de la libertad. ¿Por qué hablamos de esta totalización? Porque las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones de amistad, obviamente se ven destruidas o invariablemente la cárcel tiene un impacto, entonces ahí está esa parte de la totalización y lo que sucede dentro de la prisión pues es vaya, ya es una situación completamente diversa. Entonces, por eso se habla de que de la cárcel es este espacio totalizador. Así, por eso les decía que hay que ver el enfoque de justicia desde una perspectiva holística que sí contemple el procedimiento, invariablemente, y en este caso por las personas, por las mujeres a las que estamos atendiendo, por esta categoría, que requiere una visión más allá por parte del Estado, por parte de los juzgadores. Sí tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, también con perspectiva ahora de infancia, etcétera. Sin embargo, la realidad o lo que demuestran los estudios sigue siendo todavía muy distante de lo que debería de ser. Entonces hay que situarnos primeramente, ya nos situamos en ese contexto sociohistórico, ahora hay que situarnos en estas condiciones materiales, en estas condiciones vivenciales dentro de la prisión. Y es de todos sabidos, esta información que les proporciono, pues deviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos informes, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también en sus múltiples informes, y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública a través de múltiples informes, ¿no? Que conocemos que el hecho de que en las cárceles mexicanas hay sobrepoblación, hacinamiento, el autogobierno, que en realidad esos 5 ejes de la reinserción que se basan en la Ley Nacional de Ejecución Penal, obviamente ligados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues distan mucho, ¿no? Que no todas las cárceles tienen estos programas educativos, que no en todas las cárceles hay acceso a los servicios de salud, y por decir que esta es una de las partes más graves, que el trabajo y la capacitación para el mismo se sigue quedando corto, también en el caso de las mujeres, etcétera, ¿no? Como lo vamos a ver. Estas situaciones en las cárceles mexicanas son trascendentales porque es necesario situarnos para así entender desde una perspectiva general cómo viven las personas privadas de la libertad. Porque entonces estas situaciones, en el caso de las mujeres, se van a vivir todavía de una forma mayor, se van a sentir de una forma mayor, van a ser más marcadas, ¿no? El vivir dentro de la prisión tiene efectos muy particulares y las mujeres padecerán de estas todavía más por lo que mencionaremos posteriormente. Es así que también se vuelve pertinente el tener claro que el sistema penitenciario pues es el conjunto de normas, el conjunto de instituciones basado pues sí, en la Constitución política. Tenemos también tratados, convenios de carácter internacional que lo rigen, la Ley Nacional de Ejecución Penal, los reglamentos internos de los centros de reinserción, que también ahí tenemos un punto importante. Hemos pasado de varios términos, readaptación, ahora tenemos la reinserción, entre muchos otros, ¿no? Porque sabemos que el lenguaje forma y transforma, pero bueno, ese sería tema de otra plática. Y dentro de este sistema penitenciario tenemos lo que es el régimen penitenciario, es decir, la forma de vivir dentro de la cárcel, las condiciones en las que las personas viven en la cárcel. Por eso precisamente les mencionaba esta triada: personas privadas de la libertad, mujeres privadas de la libertad, y voy a hacer mención especial a la infancia, la niñez que acompaña a su madre dentro de la prisión, ¿no? Eso como parte de esta situación que viven las mujeres dentro de la prisión.
Esto pues ya se los mencionaba, ¿no? Estos ejes de la reinserción, el trabajo, la capacitación para el mismo, el deporte, la salud, la educación, que nos marca estas directrices a seguir para que la reinserción social se dé y para que esas condiciones del sistema penitenciario pues se supone que deberían de ser óptimas, pero estos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional, etcétera, vaya, nos dicen lo contrario. Obviamente nos dan puntuaciones, nos dan números, estadísticas de cómo se vive ahí adentro, ¿no? Y pues obviamente las calificaciones siguen siendo ínfimas, ¿no? Siguen siendo de un rango menor al que debería. Así quiero ya adentrarme específicamente a la cuestión de la mujer privada de la libertad dentro del sistema penitenciario y vamos a partir de decir pues que históricamente también la mujer ha estado en una posición de carácter secundaria. ¿Por qué? Porque la cárcel está hecha desde el hombre y para el hombre. Aquí también habría que situarnos de manera histórica en el hecho de que previamente o en tiempos previos, las mujeres no delinquían ni de la misma forma ni en el mismo grado que lo hacían los varones. Recordemos que esto responde a esta forma sexista en la que se estableció la sociedad desde los inicios de la historia, donde la mujer se queda al cuidado y la crianza de los hijos, a las labores del hogar, ¿no? Y es el hombre el que sale a ese espacio público y se convierte en el proveedor, se convierte en el que ejerce el poder, y por consecuencia, al salir a este espacio público van acarreados estas situaciones de delincuencia, de criminalidad, donde si bien la mujer ha participado, les reitero, no lo hacía en los delitos que ahora lo hace, ni en el grado en el que ahora lo hace. Es decir, la delincuencia femenina se ha incrementado y las formas también han variado. Generalmente se atendía a que las mujeres delinquían o los delitos que cometían eran delitos menores y ahora tenemos delitos de carácter mayor. En esta investigación que yo realicé como parte pues estos delitos mayoritariamente son el secuestro, la privación de la libertad, el homicidio y básicamente esos dos, sin excluir al robo también. Pero y los delitos que tienen que ver con los delitos contra la salud, ¿no? Sobre todo el tráfico de estupefacientes. También aquí hay que hacer mención al hecho de que en los delitos que tienen que ver con los delitos contra la salud, tienen una correlación directa con una idea que las mujeres traen arrastrando ahí o traemos arrastrando en ciertas ocasiones, que es la idea del amor romántico, porque los líderes de los cárteles, porque las personas que están colocadas en grados de poder más alto dentro de la delincuencia organizada siguen siendo los varones, que también hay mujeres, pero muy pocas todavía, y las mujeres se colocan o contribuyen a cometer estos tipos penales o estas conductas penales por una idea, por una cuestión idealizada del amor que le tienen a estas personas, ¿no? Aquí vamos viendo cómo se va configurando esa figura también de la mujer dentro de la prisión, que viene desde fuera, ¿no? Me gusta mucho usar precisamente este término de sociedades pluralistas para tratar de englobar esto, porque precisamente en la actualidad y como resultado de esa dinámica de una sociedad globalizada, donde la mujer se insertó al campo laboral, donde la mujer tuvo que, por una parte por necesidad y otra también por una cuestión de carácter personal, tuvo que irrumpir en ese espacio público. Bueno, es que vemos esta dinámica donde la mujer, pues como bien les comentaba, ahora delinque en mayor medida, ¿no? Entonces, este concepto de sociedades pluralistas lo utiliza Gustavo Zagrebelsky, expresidente de la Corte de Justicia de Italia, al hablar precisamente de cómo el derecho necesita ver todo este tipo de circunstancias para poder responder entonces sí a esas realidades desde el enfoque sociojurídico, ¿no? Entonces por eso retomo este concepto que me gusta muchísimo y ahí englobo esta situación de las mujeres privadas de la libertad.
Ya les comentaba, entonces en términos muy generales, el hecho de estar en prisión va a traer efectos colaterales para las personas en términos generales. Se traduce en discriminaciones, se traduce en opresiones y esto va a generar cambios de vida para las personas en términos amplios. Podemos hablar de ese castigo de carácter informal, como ya les comentaba también. Cuando les hablo de estos cambios, de estos efectos colaterales, es porque al hacer este análisis previo a la reclusión y posterior a la reclusión, vemos que pasando de las relaciones familiares, llegando a la cuestión de la salud física y mental, todo esto se ve modificado dentro de la prisión. Digo, o sea, obviamente estoy contemplando diversas categorías, por eso dije de aquí para acá y pasando por tales, ¿no? Entonces, tenemos que en ciertas situaciones la condición de salud, por ejemplo, se agrava o surgen dentro de la prisión ciertas condiciones de salud que previamente no se tenían y devienen precisamente del vivir ahí, del estar en la prisión, de este espacio que es, como bien lo decía Foucault, es totalizador, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas circunstancias. En el caso de las mujeres privadas de la libertad, manifiestan o son muy tendientes a manifestar en su gran mayoría el hecho de que a raíz de su inserción o de estar dentro de la cárcel, padecen de depresión, padecen de ansiedad y tiene una lógica que tiene que ver también con el punto de que las actividades que están destinadas para ellas dentro de la prisión, primera, son actividades que entran dentro de esos roles o esos estereotipos de género. Con esto me refiero a la circunstancia específicamente del trabajo. Muchas de esas actividades tienen que ver, les reitero, con el que aprendan, por ejemplo, qué manualidades, qué cuestiones de estética y de belleza, de tejido, o sea, siguen siendo encasilladas en esas actividades que aparte, si lo vemos desde el enfoque del trabajo, pues no son bien remuneradas. Y esto se correlaciona entonces con el que no puedan mantener la vida que tienen en prisión y en algunos casos la vida fuera en relación con las personas a las cuales siguen o de las cuales siguen siendo una parte de la manutención principal, porque previo a la reclusión ocupaban ese papel, eran las principales proveedoras de sus hogares. Entonces vemos cómo todo esto va concatenado y se habla o ellas expresan esta cuestión de depresión y esta cuestión de ansiedad. Entonces, por eso les decía de inicio que la problemática de la mujer en prisión reviste o conlleva una diversidad de matices, ¿no? Por este contexto sociohistórico, este contexto que en términos también muy amplios y para decirlo de una manera muy sencilla, se caracteriza por la invisibilidad de las mujeres encarceladas y de sus necesidades particulares. Y aquí ya podemos ir adentrándonos en situaciones como que solamente las mujeres menstruamos, solamente las mujeres gestamos, solamente las mujeres parimos y desde un aspecto biológico y por consecuencia esas necesidades, esta situación también trae aparejado ciertas necesidades que son invisibilizadas ahí adentro, sumado a lo que ya les he venido relatando. Y eso tiene que ver porque también con ese enfoque del acceso a la salud y recordemos que la Organización Mundial de la Salud maneja el derecho a la salud como un enfoque integral, como un enfoque holístico, es decir, lo biológico, lo psicológico y lo social. La cárcel se vuelve ese espacio de socialización que por consecuencia va a afectar el plano psicológico y el plano biológico. Y cuando les decía esto de la menstruación, de la gestación y de parir y de tener una etapa de puerperio, es que me estoy encaminando a esta situación de la maternidad y la infancia en prisión, que merece ser mencionada porque son situaciones de carácter muy, muy particular. Es así que Corina Giacomello, que es una investigadora desde la perspectiva feminista, nos dice que precisamente la investigación feminista demuestra que ningún espacio es neutral, sino que todos están atravesados por estas relaciones asimétricas de poder y que generalmente están marcadas por la cuestión género, por ese sistema sexo-género que encasilla a la mujer, como ya lo decíamos, como la cuidadora, como la que ejerce el rol el rol principal en el cuidado y en la crianza de la casa y de los hijos, ¿no?
y al varón como el proveedor, al varón como el fuerte, al varón como el que sale y ejerce el poder en los espacios públicos. Entonces, al estar marcadas estas relaciones por esta situación del sistema sexo-género, la mayoría va siempre en detrimento de las mujeres. ¿Cómo lo podemos observar dentro del sistema, bueno, dentro de los centros de reinserción social? A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que cuando llegan los días de visita, por ejemplo, aquí en el Centro de Reinserción Social de La Pila, que recordemos que tiene el área femenil y el área varonil, cuando eran los días de visita, me llamaba mucho la atención que las filas, obviamente, en su mayoría, sí, iban a ver a los varones, y tiene que ver también, como ya lo comentaba, porque los varones siguen siendo la mayoría de la población penitenciaria, pero lo que saltaba a mi vista era que en ambas filas las personas eran mujeres. Cuando tuve la oportunidad de acercarme a preguntar, pues obviamente las mujeres en el caso de los varones eran las esposas, las mamás, las tías, las primas, ejerciendo este papel todavía de cuidadoras y en relación con el amor romántico, de estar en espera de ser fieles a la promesa que hicieron en algún momento de mantener ya sea su relación de noviazgo, concubinato o matrimonio, y las mamás pues obviamente por este amor materno que detentan a favor de los hijos. En el caso de las mujeres, me llamaba mucho eso la atención, que son poquísimos los varones en relación con que sean tíos, que sean padres, que sean concubinos, que sean novios o que sean esposos. Y obviamente cuando lo preguntas a las mujeres privadas de la libertad, pues la respuesta es, fuimos abandonadas por ellos, ¿no? O nos dejaron. Entonces aquí vemos ya parte de esta diferenciación, como lo menciona Karina Giacomelo, que está marcada por ese detrimento de las mujeres. Y todavía me llamaba mucho más la atención, haciendo este trabajo de campo, desde lo que podemos conocer como la etnografía en la versión de la observación participante, el contenido de lo que llevaban a prisión en cantidades. Era en su mayoría, pues obviamente alimentos que están, los que están permitidos pasar, cuestiones o objetos que tienen que ver con el cuidado de la salud, sobre todo en cuestión de aseo, etcétera. Pero en el caso de los hombres o para los hombres, las cantidades eran mayores. Y en el caso para las mujeres eran mucho menores. Entonces ahí, si bien son situaciones que a veces no consideramos importantes, por supuesto que estando ahí adentro infieren en esas condiciones de vida. ¿Por qué? Porque como bien lo menciono aquí, a las mujeres que están privadas de la libertad no solamente se les considera como infractoras de la ley penal, ¿no? O de que cometieron un delito, sino que van más allá. Inclusive hay sentencias que están marcadas de esta manera, o que estaban marcadas de esta manera. Esta investigación la hace Saskia Niño de Rivera con su organización de la sociedad civil, que es Reinserta. Y haciendo análisis de sentencias nos menciona, bueno, es que algunos y algunas juzgadoras, al establecer esta sentencia condenatoria, mencionan que aparte de haber infringido esa norma penal, también infringieron algo todavía más grave desde el enfoque, obviamente, de este sistema sexo-género. Es decir, el rol tradicional que se le ha otorgado a la mujer o en el cual se le encasilla. Entonces, el ser una buena mujer, porque en esa dicotomía es donde se nos coloca siempre, ¿no? El ser buenas o el ser malas mujeres, de acuerdo con esos roles que están previamente establecidos para nosotras. Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones se ven más marcadas precisamente en el espacio punitivo, que si bien yo comentaba es difícil, es un contexto difícil para hombres y mujeres, para las mujeres va a ser todavía mucho mayor. Y es aquí donde se suman estas múltiples discriminaciones, estas múltiples opresiones, de las cuales primero podemos hablar, de la que deviene por su condición social y económica de origen. La gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad devienen de un contexto marginado, devienen de de la pobreza, devienen de no haber accedido a los servicios educativos. Entonces ya ahí traen una discriminación y cierto grado de opresión que va a atravesar al espacio punitivo, ¿no? Porque esto se va a magnificar
estando ahí. Posteriormente se va a sumar esta condición de género, que son estas situaciones que ya les he ido comentando. Y se va a agravar ahora con la propia circunstancia de ser mujer privada de la libertad. Porque toda esta condición de género, esta condición social y económica de origen, va a ser dentro de la mujer privada de la libertad que esto infiera en estas otras discriminaciones, en estas otras opresiones que van desde no poder accesar a servicios de carácter de asistencia jurídica, ¿no? A no poder ser asistidas dentro de sus derechos o para sus derechos, mejor dicho, y ya estando ahí, también dentro del desconocimiento de cómo debe de ser la vida dentro de la prisión, ¿no? De hecho, ellas, algo que mencionan y que son muy reiterativas es aquí los derechos humanos no existen, porque obviamente son violentados de múltiples formas y de diversas maneras, pues por las autoridades que están ahí y por estas condiciones de tipo de infraestructura que hay dentro de la prisión, ¿no? Entonces, vaya, tenemos estas básicas discriminaciones y opresiones. Ahorita les mencionaré el por qué digo que son básicas. Entonces, vemos cómo, así como el resto de la sociedad, la cárcel es espacio de castigo, es un espacio discriminador, es un espacio opresivo para las mujeres, ¿no? Y que es más marcado por ellas. Aquí me resaltaba mucho la situación de que la diferente significación, es decir, en el proceso de subjetividad de las mujeres dentro de la prisión, ellas se identifican y tienen muy, muy claramente cómo el castigo que se les impone va más allá de su castigo formal, de su sentencia formal, ¿no? Y me mencionaban algo muy, muy particular. Por ejemplo, que cuando era 10 de mayo, en lugar de festejarles a ellas, porque la mayoría son madres, ¿no? Por no decir que todas, mmm, les festejaban a ellos. Es decir, invitaban a las madres a las madres de los varones y les hacían, llevaban grupo musical, les hacían un convivio y a ellas no. Entonces, vaya, estas circunstancias, esta significación dentro de la vida en prisión va cobrando un sentido distinto. De hecho, eso es parte por lo que deciden tener algunas de ellas a sus hijos dentro de la prisión y que permanezcan ahí, ¿no? O que algunas, bueno, ingresarán embarazadas, otras embarazarán ahí dentro de la visita conyugal. Entonces, vemos cómo esta situación es diferente y también hacían alusión a cómo la condición laboral precisamente es distinta, cómo para los varones hay mayores oportunidades y para las mujeres están, como bien les mencioné en algún momento, se refieren solamente o se catalogan a estas cuestiones estereotipadas, ¿no? Que al final de cuentas no, en este mundo, pues ya son actividades que se quedan cortas para lo que se necesita para vivir, ¿no? Para poder obtener un ingreso para subsistir en este caso. Por eso les mencionaba esas opresiones y esas discriminaciones de carácter básico, pero podemos ir sumando muchas de ellas a través del enfoque de la interseccionalidad. Recordemos, o nada más para tener ahí presente, que el enfoque de la interseccionalidad es acuñado, o el término interseccionalidad es acuñado por una afroamericana que es Kimberly Crenshaw, que a partir de sus estudios donde correlaciona género con raza, y va mencionando cómo es que las mujeres afroamericanas tienen un mayor grado de opresión y de discriminación dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos de Norteamérica por circunstancias en particular que ella estudió. Se acuña este término de la interseccionalidad, que ahora también es un método que inclusive es contemplado dentro de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también es mencionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se ha convertido en un método de análisis no solo para la cuestión de género, sino para muchas otras cuestiones, porque nos dice la interseccionalidad que va a haber ciertas situaciones o ciertas
¿sí? Particularidades, categorías que se atraviesen en una misma persona por las cuales van a sufrir y van a padecer de un grado mayor de discriminación y de opresión. Yo les mencioné esas básicas, sin embargo, siempre procuro darles este ejemplo que a muchas personas les da un tanto de risa, pero que no lo es ya cuando se vive en la práctica. Se los he mencionado aquí a mis alumnos también. Por ejemplo, en una misma mujer, primero ya tenemos esa situación que viene de un origen marginado, donde no tuvo acceso a la educación. Vamos a sumar, por ejemplo, que padezca de alguna discapacidad, ya sea física, ya sea mental, la que ustedes quieran mencionar. Pero aparte de esto, se suma el hecho de que probablemente provenga de otra nacionalidad o probablemente es de nacionalidad mexicana, pero pertenece a la población indígena. Ya sé que a lo mejor aquí estoy encasillando un poco, pero es para tener el ejemplo claro. Pertenece a la población indígena. Sumemos que aparte de tener una discapacidad, que pertenece a la población indígena, también pudiera ser parte de la comunidad LGBTI, ¿no? Me refiero a que pudiera, su orientación sexual pudiera ser o se identifique como lesbiana. Ese es otro punto importante. Y sumemos que probablemente pudiera pertenecer a la tercera edad. Vaya, todas esas condiciones, todas esas categorías que se cruzan en una misma persona van a generar que el acceso a la justicia desde ese enfoque holístico, es decir, en relación con las condiciones vivenciales y materiales dentro de las prisiones, se intensifique. Primera, porque si nos vamos por el punto de la discapacidad, la que ustedes hayan elegido, tenemos esta restricción del acceso a la salud o de un acceso a un servicio de salud, y aquí sí me estoy refiriendo a un espacio médico, a un espacio biológico, es ínfimo, es de mala calidad, que es parte de lo que también ellas hacen alusión, parte de lo que se quejan, ¿no? Sumemos la cuestión de que pertenece a una población indígena, que sabemos que esos históricamente han sido discriminados, pero si nos vamos desde el enfoque del procedimiento jurídico y si no se tiene la asesoría jurídica pertinente y dentro supongamos que habla otra, su lengua de origen, va a sumarse este tipo de cuestiones para la cuestión de su socialización, ¿no? Lo cual infiere invariablemente en lo que es la reinserción, el poder reinsertar a las personas, a las mujeres privadas de la libertad de una manera adecuada o la más indicada con base en estándares internacionales, que yo haré mención a uno específicamente porque creo que engloba varias cosas al final de la presentación. Entonces, aquí vamos viendo cómo la vida en prisión se ve influenciada por diversos factores, pasando del delito por el que se pena, la condición social de origen de la que se deviene, también la religión que se pueda llegar a profesar y en este caso en particular, las ideas que se tengan preconcebidas acerca de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Esto a su vez permea o ha permeado en la creación de leyes, en la creación de políticas públicas que en su mayoría pertenecen a que en su mayoría siguen estando sustentadas en ese sistema sexo-género, ¿no? Y no tienen una perspectiva de género. Entonces ahí vamos viendo esta situación. Por eso les decía que me encaminaba a la cuestión de la maternidad y de la infancia en prisión, porque aunque pareciera que esto está lejos de la realidad, pues sucede. Permítanme un momento. Chicos, ¿me pueden prender la luz, por favor? La maternidad y la infancia en prisión merece esta especial mención porque cuando yo hacía este trabajo de campo, me preguntaba el por qué algunas mujeres deciden el tener a sus hijos ahí. Obviamente una parte responde a que no tienen el apoyo de sus familiares y otra, obviamente por decisión propia, no obstante ya tienen algunas de ellas hijos fuera de la prisión. También me llamaba mucho la atención desde un análisis del discurso, cómo anulaban la figura de sus hijos que están fuera del contexto de la prisión y hacían alusión solamente al hijo o a la hija que tenían ahí adentro con ellos, ¿no? Y me mencionaban de una forma muy particular que ahí habían aprendido a ser madres
con ese hijo o con esa hija. Y yo me preguntaba, o sea, bueno, ya cuando hacía estas historias de vida también, cómo habían aprendido a ser madres ahí, si ya tenían, pues ya tenían otros hijos. Pero tiene que ver con el hecho de que ellos dan un valor diferente, un resignificado a su vida dentro de la prisión, con esa hija o con ese hijo. Es decir, le dan una plusvalía. ¿Por qué? Porque tienen inserto dentro de sus pensamientos, desde ese proceso de subjetividad, que probablemente el criando ahí a sus hijos van a poderle demostrar a la sociedad que sí son buenas mujeres y que sí son buenas madres, que no obstante hayan cometido un delito y hayan atentado contra el orden social, pueden todavía reivindicar el camino. Y eso es parte por lo que algunas deciden el tener a sus hijos y conservarlos con ellas en la prisión, ¿no? Entonces vemos cómo esta cuestión de la estructura sexista de la sociedad sigue traspasando hasta este espacio. También al respecto, haciendo yo este análisis entre la teoría y entre la realidad social, pues dentro de la obra de Marcela Lagarde de los Ríos, esta antropóloga feminista, en su obra de Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, nos dice o me daba esta parte de esta respuesta, ¿no? Y voy a citar textualmente. Decía, bueno, las instituciones de la sociedad y el Estado reproducen a las mujeres como madres y en cuanto a la procreación, por consecuencia, se logra su consenso. Deben mantenerse convencidas y satisfechas a las mujeres para que a pesar de las enormes dificultades de las mujeres para cumplir con el estereotipo materno, continúen con sus funciones sociales. Entonces ahí tenía la respuesta al por qué. Digo, desde ellas, desde sus palabras, desde su discurso, por supuesto que me daban la respuesta real, pero obviamente necesitando un poco de la teoría y buscando una significación un poco más profunda, pues encontré precisamente esta definición o esta acepción que hace Marcela Lagarde de los Ríos. De hecho, menciona en este libro que tuve a ver mencionarle su título, el hecho habla de un término que se conoce como la casa recreada. Y la casa recreada se hace alusión en algún punto, o yo lo llegaba a hacer esta analogía porque ella no lo refiere específicamente a la cárcel, cómo precisamente esta casa recreada, este concepto se lleva a cabo ahí, en la prisión, ¿no? Desde las relaciones que establecen, no obstante, son solo mujeres en el área femenil, o las cárceles que son solamente de mujeres, vaya, se establece una figura que es una figura materna, que es una figura cuidadora, luego si hay estos niños y estas niñas que les dan este contenido, este significado diferente a la vida de las mujeres allá adentro en prisión, bueno, es como si en algún punto estuvieran jugando a la casita, ¿no? Por así llamarlo. Dentro de esta prisión están los centros de atención temprana infantil, que es un espacio pequeño destinado específicamente para las mujeres que tienen a sus hijos con ellas, que aparte de que es un espacio que dista de ser digno, aunque se permite el uso de colores diferentes por esta cuestión del desarrollo biopsicosocial de las niñas y de los niños. Influye muchísimo la cuestión de la socialización entre las mujeres privadas de la libertad, que era algo también que me llamaba mucho la atención. Primero, número uno, ¿qué influye en la vida de ahora de los niños de estas mujeres? Número uno, la cantidad de niños que haya, las edades que tengan. Y en segundo lugar, la socialización de las mismas, volviendo a las mujeres privadas de la libertad, porque si ellas tienen un conflicto entre ellas, lo primero que hacen es separar a sus hijos o a su hijo de los hijos de sus compañeras, de con la que hayan tenido esta situación adversa, esta situación conflictiva. Entonces eso a su vez va a influir en ese desarrollo de esta niña o de este niño, ¿no? Que ese sería otro tema completamente. Pero vaya, vemos cómo precisamente ahí es que se continúan estas visiones donde la mujer va padeciendo más este hecho carcelario. Por eso les hablaba de esto que dice Marcela Lagarde también, la casa recreada. Es una casa pequeña, es una casa en petit, pequeña en términos, o sea, en términos
de que las mujeres delinquen menos, ¿no? Pero responde a esto, ¿no? Donde alguien establece también el papel de quién va a hacer de comer, de quién va a llevar a cabo determinadas actividades, y cuando hay estos conflictos entre ellas, pues todo eso infiere en que esas condiciones y esa calidad disminuye. Si de por sí ya es pobre o es pormenorizada, esta calidad de vida influye por las relaciones que entre ellas mismas tienen. Algo también que me llamaba mucho la atención es que por parte del discurso de las autoridades de la prisión, me refiero específicamente a directores de CEDESOS, a el personal encargado del área femenil, llámese las mismas, ahorita se me escapó el nombre de las encargadas del área femenil, bueno, pero las mismas psicólogas, entre otro personal, las policías que están allá adentro, las custodias, hablan de algo que ellos mencionan como privilegios. El que ser madre en la prisión es un privilegio. Claro, esto desde su discurso. Obviamente yo llegaba a la conclusión de que ellos tienen una confusión entre derechos y privilegios. Recordemos que ya el castigo formal es el estar privado de la libertad por haber cometido un delito en el, como bien se los comenté al principio, si es que esto es comprobado, o otra es la situación de las personas que están procesadas, ¿no? Bueno, entonces las autoridades confunden el tener que observar determinados derechos con base en esa Ley Nacional de Ejecución Penal, de esos tratados, de esos convenios internacionales y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que aquí tenemos que darles ciertas cosas, alimentos, ropa, etcétera, mantener ciertas condiciones, y cuando son madres o cuando deciden ser madres lo hacen porque a partir de ahí pueden tener más privilegios, es decir, pueden accesar de una manera más fácil a estas condiciones. O sea, bueno, pero es que no son privilegios, son derechos que tienen, ¿no? Son derechos que tienen como personas privadas de la libertad. Entonces ahí en ese análisis del discurso, en ese proceso que ellos elaboran desde su ser autoridades, existe esa confusión. En relación con la maternidad dentro de prisión, hago alusión a esta Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, que dejemos claro, no pertenece a nuestro sistema, obviamente, pero es muy particular porque desde que se conforma la Unión Africana, y esto específicamente desde el 2001-2002, esta carta se le considera un instrumento jurídico de avanzada porque hace alusión específicamente a que los estados parte de la misma se van a comprometer a dar un trato diferente, un trato especial a las madres embarazadas y a las de niños recién nacidos o pequeños que sean declaradas en una sentencia condenatoria culpables de infringir esa ley penal, y que se va a tender a considerar una sentencia de no reclusión, y en todo caso promover medidas alternativas al internamiento institucional, ¿no? Es decir, al encarcelamiento. Entonces vemos cómo este instrumento, que reitero, no pertenece a nuestro sistema jurídico, va marcando ciertas directrices, va marcando pautas, o sea, sí, no pertenece a nuestro sistema, pero nos va dando cierto ejemplo y ciertas directrices, ciertos estándares de carácter internacional. Entonces, a raíz de esto, pues obviamente vemos que la problemática ya en términos generales que enfrentan las mujeres privadas de la libertad conlleva la obligación por parte del Estado de realizar siempre un análisis desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de carácter interseccional o el método interseccional, para entender primero cuáles son esas múltiples discriminaciones a las cuales van a estar sujetas las mujeres, pero para esto habría que partir de las condiciones previas a la reclusión, ¿no? De cuáles son las condiciones que viene arrastrando la mujer en particular, para entonces que esa sentencia tenga o conlleve esta perspectiva de género, ¿no? Es decir, que vaya más allá solo del juzgar por la conducta cometida, por el delito cometido. Es así que entonces viene esta recomendación general por parte de la CEDAW, específicamente por el comité que vigila la aplicación de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, esta recomendación general número 33, que tiene que ver con el acceso
acceso a la justicia y que específicamente retoma puntos para las mujeres privadas de la libertad y tiene este enfoque de justicia integral, de justicia holística, ¿no? Y nos refiere en el ámbito penal o qué nos plantea específicamente, plantea estos puntos. Primero, que es, creo, parte de lo que se está haciendo aquí, aunque sé que no probablemente todos están insertos o no pertenecen al área penal, pero están teniendo el conocimiento que se puede transmitir a final de cuentas, que tiene que ver con la sensibilización y la creación de capacidades para todos los actores de los sistemas de justicia, aquí es inclusivo, ¿no? Y para los estudiantes de derecho, con el propósito precisamente de erradicar esos estereotipos de género, inclusive del mismo sistema de justicia. También menciona que las mujeres privadas de la libertad deberían de acceder a medios de preliberación o ser beneficiadas con alternativas no privativas de la libertad, que va en este sentido de esta Carta Africana que lo venía marcando desde el 2001-2002, ¿no? Entonces, por ahí va. Por ahí va. Que la defensa pública, obviamente ya hablando en un sentido de procedimiento, debe ser oportuna, debe ser continua, eficaz y con perspectiva de género, y ya cuando lo sumamos en una parte a la cuestión de la interseccionalidad, pues debe tener un enfoque de interculturalidad. Y bueno, otro punto que es importante es el hecho de que se mantengan datos estadísticos precisos acerca del número de mujeres que existen privadas de la libertad, cuáles son los motivos de la privación de su libertad, si están embarazadas en estado de gravidez o no, si están acompañadas por sus hijos o no, y cuál es la condición o cuál es el estado de los accesos a los servicios legales, a los servicios de salud y a los servicios sociales, porque también, aunque sí existen estadísticas, aunque sí hay informes, no los hay de manera continua, no los hay o no están siendo actualizados de forma continua. Entonces, el tener el conocimiento de estos datos que vendrían siendo datos duros, es pertinente para crear políticas internas dentro de los centros de reinserción social para precisamente evitar estas situaciones de opresión y de discriminación que son múltiples y también que son multifactoriales. Entonces, por eso hice alusión a esta recomendación general, porque se establece a final de cuentas como un estándar de carácter internacional, que al Estado haber ratificado y haber firmado la CEDAW, pues obviamente se convierte en algo de carácter vinculante y de carácter obligatorio. Aquí sí estoy hablando del derecho desde una perspectiva jurídica, ¿no? Que claro que la elaboración de planes, de programas y de políticas requiere ir más allá de solamente el cuerpo jurídico, pero aquí tenemos el por qué el Estado está obligado, ¿no? Entonces, pues dicho lo anterior, termino con esto mi presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, con gusto les atiendo. Buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes. Mire, precisamente en este momento soy alumna de la maestría del Poder Judicial y estamos con la cuestión del proyecto de elaboración, ya sea de investigación o de tesis. Y justo me pareció sumamente importante este tema, pero como usted lo decía, enfocado no tanto a las mujeres privadas de la libertad, sino a los menores de edad que conviven con ellas diariamente. Me parece que este tema, si bien se ha aportado esta situación de lo que es las mujeres, lo cierto es que los infantes han quedado en un descuido porque si bien es cierto, se establece el derecho de las mujeres a que sus hijos permanezcan con ellos, ahora a partir de la ley nacional, hasta los 6 años, cierto lo es que no hay como no hay ni reglamentos actualizados, no hay ni un protocolo que hay que seguir a efecto de saber si realmente el menor son las mejores condiciones para que vivan dentro del centro estatal penitenciario, ¿no? Entonces me parece un tema bastante complicado y que yo creo que se tiene que armonizar bastante tanto la legislación como pues la actividad tanto de nosotros como autoridades para que esto llegue a buen fin, porque cierto lo es que las condiciones allá adentro no son las mejores, ¿no? Y justo hace poco platicaba con el nuevo director
de la penitenciaría y me comentaba esta situación que en realidad al día de hoy al parecer tienen 3 pequeños y bueno, desgraciadamente uno de ellos además sufre maltrato por parte de la mamá y no hay quien lo cuide afuera. Entonces, sí es una situación bastante complicada, pero lo que yo sí veo es que no hay ni un protocolo, no hay ni un reglamento. Creo que el reglamento que tienen del Centro de Reinserción ni siquiera se ha actualizado a la ley nacional. Entonces, creo que hace falta mucho, no sé, dar una vista a esta parte, ¿no? Y ver tanto nosotros como autoridades, tanto en el Poder Judicial como sobre todo en el Centro de Reinserción, qué se puede hacer y obviamente a nivel legislativo para que ello cambie, porque pues creo que sí, los derechos, perdón, se me cortó. Creo que los derechos de los infantes es una situación bien delicada y que en este sentido están invisibilizados completamente pese a su vulnerabilidad. Sí, fíjate, Lucía. Gracias. Ay, perdón, sí, muchas gracias. Fíjate, Lucía, que precisamente este trabajo que yo realicé en su momento, sí, hablo obviamente de las mujeres privadas de la libertad, pero tiene más un enfoque de los derechos de la infancia, ¿no? Obviamente tenía que pasar la parte de las mujeres para entender otras situaciones. Sí, esto suele justificarse en algo que tú bien mencionabas, por ejemplo, en el caso del Centro de Reinserción Social de aquí, de La Pila. Tiene que ver con la cantidad de niños, que a veces se cree que porque como son pocos, pues no merecen esa atención y esos cuidados, ¿no? Entonces, mira, yo con todo gusto, aquí sí el Manix, bueno, el licenciado David, me permite o él te puede pasar mis datos, con todo gusto te puedo apoyar en alguna situación que necesites para la elaboración de tu trabajo de investigación. Ay, se lo voy a agradecer mucho. Y aparte, fíjate que sí, mencionabas que es hasta los 6 años que se puede permanecer. Los niños pueden permanecer hasta los 3 años en prisión con sus madres. Esto porque a raíz de esa Ley Nacional de Ejecución Penal se estableció ese estándar, porque previamente podían estar desde que estaban recién nacidos y, por ejemplo, en Santa Marta, Catitla, se tenían registros de niñas, bueno, ya adolescentes, hasta los 12 años que entraban y salían de la prisión. Entonces, bueno, ahí había como esta situación de, pues, ¿qué está pasando, no? Y sí, como bien comentas, la situación ya particular de las niñas y de los niños en prisión con su mamá, pues merece un abordaje y un tratamiento completamente distinto, porque también como bien lo mencionas, muchas de ellas no quiero encuadrarlas yo misma en ese papel de buenas o malas madres o buenas o malas mujeres. Sin embargo, por ciertas circunstancias de vida no están, no sé si capacitadas, facultadas en los términos correctos, eh, para ejercer la maternidad en ese espacio precisamente. Cuando yo estuve, sí se hacía alusión a este maltrato que podían padecer en algunos casos los niños y las niñas, pero lo que infiere son precisamente esas condiciones que están alrededor, ¿no? Entonces, sí. Elizabeth, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias, perdón, estaba esperando. Más bien voy como a una duda enorme porque, por ejemplo, yo trabajo con niños directamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos niños? Ahorita usted nos aclara, maestra, que es hasta los 3 años. Específicamente aquí en San Luis Potosí, como nos decía usted, las mujeres no son en su mayoría visitadas por la familia, incluso son rechazadas hasta negadas. La mamá y el papá se enojan, la familia se enoja, no las visita, no tienen una comunicación con ellas. ¿Qué pasa con una mujer que ingresa al centro de La Pila? Lleva un embarazo de 6 meses, la familia está muy enojada, inicia su proceso legal, nace su bebé, el bebé cumple los 3 años y la madre pide que no esté allí, ¿no? Vamos a suponer que esa mamá pide que el niño o la niña no esté allí porque no es un lugar para niños, porque no quiere ella que crezca en la cárcel con la información que pueda tener. Perdón por el ruido. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Quién se los queda? ¿A dónde van? ¿En dónde viven? Porque al irse de allí, si la familia no lo quiere recibir o no la quiere recibir, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va? ¿Qué hacemos con esos niños? Yo pienso en la cuestión psicológica del menor porque no está valorado, que va a tener un desprendimiento de la mamá, no está valorado que no tiene un núcleo familiar,
que no tiene una familia estable a dónde vaya a ir porque nadie lo quiere recibir, ¿qué hacemos o qué hacer en esos casos, no específicamente? Mira, en el caso, el que tú comentas específicamente de cuando no hay quien se haga cargo o quiera hacerse cargo de este niño o de esta niña, entra lo que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o lo que antes era la PRODEM, y también el DIF, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo ahí me hacía una pregunta muy particular cuando hacía el trabajo de investigación, porque todas ellas hablan de que en algunos casos les son entregadas a sus familiares, llámese la abuela, llámese la tía, llámese la prima, generalmente mujeres. Pero ¿sabes qué figura estaba completamente invisible, no invisible, o sea, no aparecía simplemente? Y la Ley Nacional de Ejecución Penal refuerza estos estereotipos de género porque habla de la maternidad en prisión, pero jamás habla de esta figura que es el padre. ¿Dónde están los padres de estos niños? Era una de las conclusiones a las que yo llegaba en mi trabajo de investigación. Yo decía, ¿y el Estado qué está haciendo? Porque si tú contemplas que la mujer va a ejercer la maternidad ahí, ¿y por qué no contemplas, eso fue lo que se me pasó a comentar, ¿por qué no contemplas el que el padre también puede ejercer su paternidad allá adentro? Los que están en la cárcel. Ya sé que me van a decir, ¿cómo? Si las cárceles de los hombres todavía son peores, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero vemos que es un Estado entonces consecuentador de esas paternidades ausentes. En el caso de los hombres que están privados de la libertad y de los otros que son los padres abandonadores, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa pregunta que tú te acabas de hacer, yo obviamente ya fue un trabajo que no alcancé a abordar, pero que siempre me he cuestionado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el devenir de estas niñas y de estos niños cuando son excarcelados? Es el término que se les da. Entonces, pues ahí es un muy buen trabajo de investigación, ¿no? En las cuestiones de tipo psicológico y emocional, etcétera. Muchísimas Y gracias. jurídico, obviamente. Sí, claro, gracias. Gracias a ti. Licenciado Constantino. Gracias, maestro David. Bueno, en primer término, agradecer a la maestra por su exposición, muy puntual y clara y objetiva. Y pues solamente abonar, ¿no? A la exposición de la maestra. Desde mi punto de vista, considero que dentro de las mujeres privadas de la libertad, pues existe una gran violación o vulneración de sus derechos humanos, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, como se ha comentado, ¿no? Pero mi énfasis es hacia la política criminal que ha establecido el Estado mexicano en las cárceles de todo el país, ¿no? Una característica que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal, que había sido como una regla, ahora se torna un principio, que es la gobernabilidad, ¿no? Lejos de estar cercano al modelo social de la reinserción, se opta en los centros de reclusión por armonizar la gobernabilidad en el interior de estos centros de reclusión, ¿no? Y esa situación es la que desde la dogmática jurídica penal en los juzgados ahora de control y de juicio oral y de ejecución traslada a la Ley Nacional de Ejecución Penal con esa gobernabilidad para desaparecer por completo las perspectivas de género, de discapacidades y todos esos conceptos de derechos humanos que deben ser aplicados, ¿no? Esperábamos que la Ley Nacional de Ejecución Penal pues replicara todos estos principios, pero lejos de ello, lo que le interesa al Estado mexicano es en su política criminal es la gobernabilidad y deja de lado, pues en desamparo total a mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres, ¿no? Esa será mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Constantino. Pues sí, ya creo que para cerrar, ¿verdad, Manix? No sé, o no sé.
Sí, precisamente por eso yo partía y siempre procuro decirlo, de ir más allá de ese conjunto de normas y esa definición clásica que nos dan en la escuela de derecho, ¿no? Acerca del derecho, porque pues no lo podemos todo, no lo sabemos todo y aparte no sirve, en muchos casos no sirve, ¿no? Entonces el tener otras perspectivas creo que contribuye, o sea, como bien están ustedes aquí tratando de tener este conocimiento, profundizar en determinados temas, que es al final del día lo que lleva al cambio de las instituciones, pero desde el plano de la exigibilidad, ¿no? Ahí entra el poder nosotros levantar la voz, en el plano individual y colectivo también, para poder hacer estos cambios. Pero creo que también a veces la sociedad, eso, somos un tanto apáticos a estos temas. Y en estos temas de personas privadas de la libertad, con esa consideración de que deben de padecer y sufrir de todos los males por haber delinquido, pues todavía más, ¿no? Es una de las poblaciones, es de los sujetos poblacionales, de los grupos poblacionales más olvidados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos gran trabajo en materia de derechos humanos y derechos fundamentales. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? En realidad nosotros no tenemos gran problema por el tiempo, Ah, ok. pero no sé cómo estén ustedes allá en la escuela. No, están Pero aquí bueno, atentos, ahorita les voy a preguntar. Maestro Manix, nada más a ver si la doctora nos pudiera dejar su correo o su contacto para poderla contactar, por favor. claro, no sé si lo puedas escribir en el chat. Sí, Eh, claro. Con todo gusto ahorita les paso mi correo electrónico y cualquier cosa. Sí me tardo a veces un poquito en contestar, ¿eh? no, Sí de contesto. cualquier manera, me lo pueden pedir a mí sin mayor Ajá. problema. Sí, Y claro, con todo gusto. Listo. excelente. Ya nos llegó por ahí a todos y todas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues a mí me pareció muy interesante la presentación. Eh, claro, quedan dudas. Creo que no tanto dudas, sino más temas de qué hablar, ¿no? Pues Sí. hay muchas cosas ahí que se mencionaron que a mí me parece que se podrían profundizar en otra ocasión, especialmente para el personal que se encarga directamente de la administración de justicia penal. Yo pensaba, por ejemplo, en este tema que dices, ¿no? De que esas personas tienen que sufrir. eh, a mí me ha tocado algunas ocasiones escuchar gente que va a pedir el mayor de los sufrimientos para, por ejemplo, el asesino o la asesina de sus hijos, ¿no? Y las personas que están encargadas de la administración de justicia penal están en medio de eso, ¿no? Están bajo mucha presión y se les exige mucho, no solo una pena, sino además una pena ejemplar, ¿verdad? Una pena severa. A los diputados se les exige que cada vez las leyes tengan penas más severas también, ¿no? Y entonces, pues es complicado, ¿no? ¿Qué podrías tú sugerir en ese sentido? Híjole. Fíjate que, mira, estos espacios se me hacen súper buenos porque yo nunca hablo de concienciación porque creo que es un término bien profundo y un proceso bien profundo, ¿no? Pero el punto de sensibilizar a la sociedad, no solo en el tema de personas privadas de la libertad, es que en materia de derechos humanos, tú debes de compartir esto conmigo, que es la cultura en materia de derechos humanos, la cultura y la educación en materia de derechos humanos. Porque sí, como tú bien lo comentas, y parece que los políticos, los diputados, esa es una de sus banderas para poder llegar a los curules, ¿no? A las curules. Sí, mayores penas agravadas, cuando sabemos que el sistema penitenciario está en lo que se denomina una crisis del sistema penitenciario, y con esto pues no vamos a salir nunca de ella, ni así tengamos el enfoque de derechos humanos, ni la Ley Nacional de Ejecución Penal, con estos bemoles que también tiene. Entonces creo que el punto de la sensibilización a la sociedad pudiera funcionar, pero pues ahí tenemos otro tema, que es que aunque pareciera que dentro del discurso políticamente correcto los derechos humanos están en boga,
la realidad es que no es así, al Estado no le interesa que exista esa educación y esa cultura en materia de derechos humanos, porque pues, recordemos que es darle poder a la gente y el poder y el conocimiento no le conviene al Estado, ¿no? Porque hay que mantener el status quo. Entonces, pues, bueno, yo voy por ese enfoque de la sensibilización, pero no sé, no sé si nos va a dar la vida para ver todo eso que queremos. No creo. Sí, muchas gracias. Fíjate que en el chat hay una serie de agradecimientos y de felicitaciones. Gracias por la información. Definitivamente un tema muy extenso e interesante. Buenas tardes a todos. Súper interesante. Bueno, más o menos van en ese sentido, ¿no? Los comentarios. Bueno, excelente ponencia. Entonces, bueno, agradecerte nuevamente. Este año se nos viene encima, se nos termina. Esperamos que el próximo sea mejor. Y bueno, que podamos temas. En efecto, una parte fundamental de la capacitación va a ser eh, la, la sensibilización, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante seguir capacitando y sensibilizando tanto a los estudiantes de derecho como al personal de las instituciones en estos temas. Claro, pues muchas gracias, Gracias a Manix. todos. Las Claro, personas como que está fallando no sé si mi internet o el mío, sí. o el mío, pero sí. Sí, sí, pues muchas gracias. Seguiremos en contacto. Tenemos un programa de maestría y un programa de especialidad y otro de doctorado donde hace falta de pronto gente con tu nivel para dar alguna orientación, entonces ojalá haya posibilidad de trabajar juntos. Y Gracias. bueno, nuevamente pues reiterarles su agradecimiento por estar acá. Aquellas personas que hayan participado durante la mayor parte de estos ciclos de videoconferencias también pueden acercarse para sus constancias. Las estaremos elaborando en días próximos, ¿no? Entonces, bueno, gracias nuevamente, que tengan muy bonita tarde. Bye, hasta luego. Muchas gracias.